Hace 3 años, la sequía mató a mi ganado y a mi esperanza. Estaba de rodillas en el polvo, maldiciendo mi destino en el cementerio más viejo de Oaxaca, cuando una figura me susurró una promesa. No era Dios, era la dama, la huesuda. Me ofreció la prosperidad total, pero me dijo que era solo un pago adelantado. Y luego llegó él, un hombre silencioso, pálido como el hueso, que no parpadeaba. No me miró a mí, el deudor, miró a mi hija, Elena. En ese instante entendí el trato. Una vida por una vida, un alma por un alma. Intenté engañarla, se lo juro. Intenté pagarle con algo que no fuera mi sangre. Este es mi testimonio de cómo perdí mi alma para salvar a mi familia. Lo que vi y lo que soy ahora es el terror. Apaga las luces y escucha. El sol de Chiapas no calentaba, quemaba. Era un infierno que había consumido la vida de mi rancho, mi orgullo y mi fe. Mi nombre es Humberto y solía ser un hombre de palabra, de trabajo duro. Ahora era solo un esqueleto andante cubierto de polvo. El rancho La Soledad, en las afueras de un olvidado pueblo llamado San Marcos, no había visto una gota decente en 2 años. Mis manos, antes callosas por la pala, ahora temblaban por la impotencia. Los cultivos, antes maizales que parecían olas verdes, eran ahora un campo de tallos resecos que crujían como huesos viejos bajo mis botas. No hay nada más, Humberto, solo aire y tierra quebrada, me había dicho mi esposa, María, con la voz rota. Ella siempre fue la roca. Ver su desesperación era peor que el hambre. Elena, mi hija, merecía ver más que miseria. Recuerdo el hedor de esa semana. No solo el olor a tierra caliente y seca, era el repugnante aroma a muerte que emanaba de los corrales. La peste había barrido con el poco ganado que me quedaba. 80 cabezas, 80 deudas que se convertían en carroña. El sonido constante era el silencio, un silencio pesado, roto solo por el chirrido de los grillos que parecían burlarse de mi agonía. Esa noche no dormí. Me levanté sintiendo un frío que no venía de la temperatura, sino de mi interior. Me puse mi chamarra raída. María no se movió. No puedo más. He rezado, he trabajado, he rogado. ¿Qué más quieren? ¿Mi sangre? La rabia, el motor más puro que me quedaba, me impulsó fuera de la casa. Caminé sin rumbo, siguiendo un camino de polvo, hasta que llegué a donde sabía que no debía ir, el viejo panteón de San Marcos. Era un lugar olvidado. Las cruces de piedra estaban inclinadas, corroídas. El aire allí era diferente, más denso. No sentía miedo, sino una ira fría que me hacía inmune a todo. Llegué a la tumba más antigua y me arrodillé, no para rezar. Maldito destino, malditos cielos secos, maldita miseria, grité, mi voz sonando hueca en la noche. Si el que está arriba no escucha, que escuche el que está abajo. Que venga la muerte, que se acabe esta agonía. Si quieren mi alma, vengan por ella de una vez, pero no sigan matando lentamente a mi familia. El silencio regresó, pero esta vez estaba cargado de peso. Sentí como la temperatura caía bruscamente, el tipo de frío que te quema los pulmones al respirar. Mis cabellos de la nuca se erizaron, no por el viento, sino por una presencia que se condensaba detrás de mí. El sonido fue un roce, o quizá el susurro del viento filtrándose por cientos de huesos. Sentí un olor a incienso frío, a flores secas.
como si se hubiera abierto una herida muy antigua. Me giré y ahí estaba. No era una aparición fantasmal, sino una presencia tangible, la Santa Muerte. Su figura era alta, envuelta en una túnica oscura que parecía absorber la poca luz de la luna. En lugar de una calavera tradicional, su rostro era una sombra perfecta, la ausencia de luz misma. Bajo el profundo capuchón, sostenía una guadaña que brillaba con un destello opaco. Humberto. Su voz no vino de su garganta, vibró en mis oídos, en mi pecho, en el mismo polvo bajo mis rodillas. Era una voz antigua, sin género, pero con una autoridad definitiva. Has maldecido tu vida y me has invocado. Mi terror era real, visceral, pero mi desesperación era mayor. Sentía mi piel helada y mis músculos tensos hasta el desgarro. Quiero que termine, quiero que acabe esto. Jadeé, mis palabras sonando patéticas. Yo no termino, solo cambio las cosas de lugar, respondió la dama. El frío se intensificó. Te ofrezco lo que pides. Tus campos reverdecerán, tu esposa sonreirá y tu hija dejará de toser. Tu miseria terminará. A cambio, un principio simple, Humberto. Se inclinó y el frío que me envolvió me hizo temblar hasta los dientes. Una vida por una vida, un alma por un alma. El pago final está garantizado y es ineludible. Es una deuda que se cobra de lo más querido. ¿Aceptas el adelanto de tu prosperidad? No lo dudé. En ese momento, la supervivencia de María y Elena era lo único real. Mi alma ya estaba muriendo lentamente de todos modos. Acepto, susurré, sintiendo la palabra como un juramento de sangre. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora? ¿Ya sentiste un escalofrío? Cuéntanos en los comentarios. La figura se desvaneció, no con un fogonazo o un trueno, sino con un silencio total. Desapareció. Solo quedó el polvo y yo, arrodillado, respirando con dificultad. El trato estaba sellado. Al levantarme, sentí una extraña ligereza, como si una carga pesada me hubiera sido arrebatada, solo para ser reemplazada por una aún más indefinida y aterradora. El cielo, extrañamente, ya no estaba completamente vacío. Había una nube solitaria, oscura y prometedora, justo encima del rancho La Soledad. El cambio fue inmediato, violento, antinatural. A la mañana siguiente de mi juramento en el panteón, el cielo se abrió. No fue una llovizna suave, fue un aguacero torrencial que duró 3 días sin pausa, empapando hasta la última capa de tierra. El olor a tierra mojada era el aroma del milagro y de mi perdición. En una semana, el rancho La Soledad se transformó. Las semillas que pensé que estaban muertas brotaron con una fuerza obscena. El maíz creció alto y robusto, con mazorcas tan grandes que se inclinaban bajo su propio peso. María, llorando de alivio y confusión, me abrazó con una intensidad que casi me quita el aliento. Elena dejó de toser. La prosperidad regresó con una abundancia que asustaba. Yo, Humberto, era un hombre afortunado. La gente de San Marcos de la Lluvia, que hacía meses me evitaba por miedo a que mi mala suerte fuera contagiosa, ahora me buscaba. Querían comprar, querían trabajar, querían estar cerca de mi fortuna, pero la prosperidad tenía un sabor amargo. Era el sabor del miedo. Mi diálogo interno se convirtió en un susurro constante de paranoia. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Qué estoy esperando? La gente del pueblo, aunque compraba mi cosecha, me miraba de una forma nueva. No era envidia,
Era desconfianza mezclada con una clase de respeto reverencial y aterrorizado. Evitaban cruzar mi mirada. Cuando les preguntaba por qué, solo encogían los hombros y se persignaban con un gesto apresurado, señalando vagamente hacia las afueras, hacia el panteón. Sabían que mi suerte era demasiado rápida, demasiado perfecta para ser natural. 2 meses después, la paz se rompió. Era medianoche. Yo estaba en la cama, sudando frío a pesar de la fresca noche, incapaz de conciliar el sueño. María dormía a mi lado y Elena en la habitación contigua. Entonces lo escuché. No era un aullido de coyote ni de perro. Era un sonido largo, gutural, que parecía provenir de las entrañas mismas del rancho, del suelo bajo nuestra casa. Era la encarnación del dolor. Mis vellos se pusieron de punta y sentí un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta la garganta. Salté de la cama. Antes de llegar a la ventana, la voz no era audible, sino mental. Una resonancia fría en el centro de mi cráneo. El pago adelantado te ha nutrido, Humberto. La deuda ha comenzado a caminar. Se acerca la hora del cobro. Prepara tu alma. Me pegué a la ventana, el corazón latiéndome como un tambor de guerra. El maíz, alto y negro bajo la luna, se mecía suavemente. Y entonces lo vi, cruzando el campo, moviéndose sin hacer crujir una sola hoja, venía una figura. No era la dama, era el cobrador, un hombre. Alto, delgado hasta el esqueleto, vestido con un traje oscuro y anticuado, como si hubiera salido de una fotografía vieja. Su piel era de un blanco enfermizo, casi transparente. Lo más escalofriante eran sus ojos, grandes, redondos, como si estuvieran hechos de mármol gris. Su expresión era nula, un vacío perfecto. Se detuvo justo en el lindero del jardín, justo donde el maíz daba paso a la tierra batida. Estaba allí, inmóvil, mirando. El cobrador giró su cabeza lenta, robóticamente, hacia la casa. Su mirada, sin emociones, se fijó en la ventana de Elena. Fue un instante, pero me pareció una hora. Me arrojé lejos de la ventana, tropecé y el silencio volvió. Un silencio más peligroso que el aullido. «Humberto, ¿qué pasa?», preguntó María, despertándose. «Nada. Un coyote», mentí, la voz temblándome. Me obligué a revisar a Elena. Dormía plácidamente, su respiración suave. «Falsa alarma», me dije. Pero por la mañana, Elena estaba ardiendo en fiebre. Su enfermedad no tenía nombre. Empezó como una gripe, pero su piel se tornó de un color cerúleo y la fiebre no cedía. Lo peor era que se quejaba de un dolor interno, profundo, que no podía señalar. Cuando me acercaba a ella, sentía un frío anómalo que emanaba de su cuerpo. El aire en su habitación, incluso con las ventanas abiertas, olía débilmente al mismo incienso frío que había olido en el panteón. Después de 2 días, desesperado, acudí al único hombre que temía preguntar, Don Chuy, el curandero del pueblo, un hombre que no le temía a lo que no tenía explicación. Don Chuy me recibió en su humilde cabaña. Sus ojos profundos y sabios me analizaron al instante. No tuve que decirle mucho. «Humberto, has negociado con la oscuridad. Veo la marca en tu alma, pero lo que te han dado es un préstamo de la vida que debías perder». Le rogué, le supliqué que salvara a mi hija. Él cerró sus ojos y tomó mi mano, sus dedos fríos y secos. La sensación me recordó a algo. La Santa Muerte no pide dinero, ni oro, ni ganado. Ella cobra lo que se le ofreció y tú ofreciste tu vida.
Pero el cobrador no vino por ti, Humberto, vino por lo que más amas, para recordarte que el precio no es el de tu miseria, sino el de tu felicidad robada. ¿Hay algún detalle que hayas notado y que otros no? Déjanos saber en los comentarios. Abrió sus ojos y me miró con piedad helada. Tu niña, Elena, ella es la ofrenda, es el precio que se ha de cobrar para saldar el pago adelantado. Su alma es la moneda que has usado. Mi respiración se cortó. No era un fantasma lo que estaba matando a mi hija, era mi propia avaricia y mi juramento desesperado. Yo había firmado la sentencia de mi Elena. No, no. El trato fue una vida por una vida. No dijo de quién. Puedo engañarla. Debo engañarla. Mi mente se cerró en un túnel de negación y una resolución oscura. Mi amor por Elena era más grande que mi miedo al infierno. Si no podía darle mi vida, le daría otra. La desesperación me empujó más allá de lo moral y lo racional. Don Chuy se fue, dejando solo una infusión de hierbas que yo sabía inútil. Elena se consumía, sus pequeños huesos marcándose bajo su piel. Yo la miraba, y el vacío de mi propio pecho me gritaba: «Haz algo, aunque te pudras por ello». Mi plan era simple, sucio y patético. Intentaría pagar la deuda con una vida desechable. Teníamos un perro en el rancho Canelo, un viejo sabueso mestizo, ciego de un ojo y casi sordo, que había vivido su vida fielmente. Ya casi no caminaba. Me miró, con su ojo bueno, con una lealtad incomprensible mientras yo lo cargaba. «Lo siento, amigo. ¿Es ella o tú? Y yo soy un cobarde». Esperé a la noche de luna nueva, la más oscura, y regresé al panteón, no a la tumba, sino al cruce de caminos justo afuera, un lugar donde el pueblo decía que las fronteras se borraban. Cavé un hoyo, coloqué al pobre Canelo dentro y él solo se acurrucó. «Santa Muerte, dama de la justicia, aquí está tu vida, un alma por un alma, un pago total», grité, mi voz temblando entre la arrogancia y el pánico. El truco fue inútil. Sentí el frío antes de verla, un frío que no era aire, una especie de succión térmica que hacía que mi sudor se congelara instantáneamente en mi piel. Escuché el susurro de la túnica, más fuerte esta vez, y el clic metálico de la guadaña al apoyarse en la tierra. La Santa Muerte estaba allí, y por primera vez su rostro de sombra parecía contener una emoción, la furia antigua e inmutable del destino ofendido. «Humberto de San Marcos», resonó su voz. «Tú eres un mentiroso», declaró. No era una pregunta. «Me ofreces un alma que ha llegado a su tiempo, una vida que no te pertenece, para cubrir la vida de tu propia sangre. No entiendes la deuda. Buscar la vida de otro para salvar la tuya es un robo al destino, y el robo solo genera una deuda mayor». Me arrodillé, incapaz de mirarla, sintiéndome pequeño e insignificante bajo su presencia cósmica. «Por favor, tome mi vida, pero no la de ella. Tu vida ya no me interesa», sentenció la dama. «Ya la tomaste. El pago adelantado fue una prueba y tú fallaste. El precio es mayor». Levantó la guadaña. Cerré los ojos, esperando el golpe que me liberaría, pero el golpe nunca llegó a mi cuello, llegó a mi pecho. Sentí un dolor agudo, no físico, sino una sensación de ser desgarrado desde dentro. Fue como si un imán gigante y helado hubiese extraído de mi centro algo cálido, brillante y esencial. Mi aliento se fue. No era la muerte, era la extracción.
Mi cuerpo se convulsionó mientras mi alma, ese conjunto de emociones, miedos, amor y arrepentimiento que me hacía Humberto, era jalada de mi carne. El proceso duró un instante eterno. Cuando terminó, me caí de bruces en la tierra. Estaba respirando, podía mover mis manos, pero ya no era yo. Desperté en mi cama. El sol, brillante y cálido, entraba por la ventana. María estaba a mi lado, sonriendo, con lágrimas en los ojos. Se fue Humberto, la fiebre bajó, Elena está bien. Miré a Elena, estaba pálida, delgada, pero respiraba normalmente. Estaba curada. Yo no sentí nada. No sentí el amor. No sentí la humedad de las lágrimas de María en mi mano. Sentía mi cuerpo como un traje vacío. El mundo se veía silencioso y sin color, a pesar de la luz del sol. Mi condena no era la muerte. Era una vida eterna sin propósito, sin sentimiento, obligado a existir como un autómata que había perdido la capacidad de ser. Ella me había salvado de la muerte, pero me había perdido para siempre como hombre. Esa misma tarde, el cobrador, el hombre pálido y vacío, apareció de nuevo. No miró a Elena, me miró a mí. Esta vez habló. Su voz era idéntica a la mía, pero plana, sin timbre. Tu deuda ha sido transmutada. Tu alma es el pago, pero tu cuerpo es ahora mi herramienta. Eres el nuevo emisario, Humberto, el guardián, el cobrador de las deudas que otros contraen con la dama. Ahora busca al mentiroso, al desesperado y cobra. Esta es tu eternidad. Desde ese momento soy una sombra, un hombre que camina, pero que ya no siente el frío del viento, ni el calor del sol, ni el abrazo de su esposa. Abandoné el rancho La Soledad sin una lágrima. Mi esposa y mi hija me miraron ir, con la tristeza de quien ve partir a un fantasma. Yo solo vi dos figuras borrosas. Mi vida eterna es mi prisión. Mi condena es la rutina del cobro. Y mi mayor terror es saber que, aunque mi hija vive y prospera, gracias a mi sacrificio, yo estoy muerto por dentro. Y a veces, cuando un hombre desesperado invoca a la dama en la noche, me toca a mí aparecer, silencioso, pálido, para recordarle que el pago adelantado siempre llega con su precio, y que no importa lo que ofrezca, el precio siempre es lo que más ama. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo para más historias como estas de terror, y no olvides suscribirte, porque si no vas a chupar faros.